Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
¿Cómo haremos esta semana los devocionales? Publicaremos en Facebook el pasaje del día y la guía para meditar. ¡Qué genial! Así podré seguir haciendo mis devocionales. ¿Cómo haremos esta semana los devocionales? Publicaremos en Facebook el pasaje del día y la guía para meditar. ¡Qué genial! Así podré seguir haciendo mis devocionales. Buenos días, iglesia. Soy el pastor Seth, uno de los pastores de la Iglesia Arequipa. Y en nombre del equipo pastoral quiero decirles bienvenidos a todos a nuestro culto dominical. Esta mañana vamos a alabar y adorar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en las canciones, en la oración y en la proclamación de su santa palabra. Empezamos entonces con la lectura bíblica. Salmo 108, versículos 1 al 5 dice: Firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Esa confianza no se limitaba a los tiempos antiguos. Nosotros, la iglesia, hijos de Dios y discípulos de Cristo, tenemos pleno acceso a la misma esperanza, la firme confianza y gozo. ¿Cómo?
en la salvación que Jesucristo nos ha comprado. Oremos, iglesia, para dar gracias a nuestro gran Señor y para dedicarle este tiempo. Oremos. Oh, tú eres grande y exaltado sobre todo, oh Señor, porque eres el Dios eterno y soberano. En Cristo podemos cantar y proclamar tu gran salvación. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe en las alabanzas, que abra nuestros ojos a las maravillas de tu palabra, que toque nuestros corazones con la verdad de ella y que confirme en nosotros la verdadera fe en tu plan perfecto. Recibe esta mañana la ofrenda de nuestras alabanzas, de nuestro amor y de nuestras vidas. A ti sea la gloria. Amén. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi corazón en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Deseo adorarte en todo lugar, en todo tiempo. Tú eres Dios, tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte en todo lugar, en todo tiempo. Tú eres Dios. Contra mí nada prevalecerá, me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En la cosecha abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré.
Buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Que Dios nos ilumine y nos guíe para ser bendecidos por el poder de su palabra. Ora conmigo. Padre bendito, gracias por este día que nos permites reunirnos virtualmente como tu pueblo, como tu iglesia, para ser bendecidos, Señor, por tu palabra. Guíanos, oh Espíritu Santo, a escuchar y a obedecer tus mandatos. En el nombre de Jesús. Amén. Este mes hemos estado tratando la serie Cómo enfrentar los sufrimientos. Hemos visto que los sufrimientos son parte de la condición humana como resultado del pecado del hombre. Pero estos sufrimientos no escapan de la voluntad soberana de Dios. Y Dios no permite el sufrimiento por casualidad o porque está molesto con nosotros, sino que dispone el sufrimiento para nuestro bien y también para su gloria. El domingo pasado vimos cómo enfrentar los sufrimientos cuando no encontramos paz emocional. Y aprendimos que solo podemos experimentar verdadero gozo y paz emocional a pesar de cualquier circunstancia cuando conocemos al Dios de paz y dependemos de Él. Esta mañana veremos cómo enfrentar los sufrimientos cuando escasea mi economía. Y vamos a aprender que nuestra actitud como cristianos verdaderos al enfrentar una economía que escasea es el contentamiento. En estos tiempos de pandemia, pues no solo la salud física, emocional, espiritual se han visto afectadas, sino que también la economía familiar. Miles han perdido el empleo, muchos han visto sus negocios cerrar y sus empresas quebrar. Otros se han visto perjudicados por el recorte de sus sueldos, afectando directamente sus ingresos, la provisión y el sustento para sus familias. Tal vez tú eres uno de ellos y te has preguntado, ¿por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Por qué Dios permitió que perdiera mi trabajo o que mi empresa o negocio cerrara o que me recorten el sueldo? Frente a estas preguntas, la respuesta que Dios nos da es que Él es soberano. Él ordena las cosas y sabe cuándo las hace. Todo lo que pasa está ordenado, dirigido y controlado por Dios. Dios está controlando todo lo que pasa en el mundo, en su iglesia, en tu familia y en tu vida. Aun cuando tu economía ha sido afectada directamente por esta pandemia o por cualquier otra situación, recuerda que Dios tiene el control y lo ha permitido para alcanzar un propósito en ti y en tu familia. ¿Sabes? Dios soberanamente dice, voy a permitir esta pandemia y que muchos no tengan trabajo, que muchos negocios y empresas hayan cerrado, que muchos hayan sido afectados por el recorte en sus sueldos y que estén pasando necesidad para ver si confían en mí, para ver su gozo y su contentamiento en todo. Mis hermanos, es en tiempos como este que nosotros los creyentes cristianos verdaderos tenemos la oportunidad de mostrar a nosotros mismos y a los demás creer lo que nosotros decimos creer. Porque una cosa es decir Dios es bueno y otra cosa es creer en Dios cuando todas las cosas a nuestro alrededor parecieran estar diciendo lo contrario. Y la pregunta que te hago esta mañana es, ¿cómo vas a reaccionar frente a esta realidad, frente a esta adversidad, frente a una economía que escasea? Puedes reaccionar dependiendo de tu personalidad. Puedes reaccionar dependiendo de tus emociones, con temor, con ansiedad. O puedes considerar sabiamente, como nos dice el rey Salomón en Proverbios 7:14, en el día de la adversidad considera. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a considerar las verdades de Dios. Vamos a acudir a la palabra de Dios porque Él nos quiere hablar de una manera especial y particular a nuestras vidas y en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y decirnos que un cristiano verdadero que confía y cree en Él responde con contentamiento ante los sufrimientos de una economía que escasea. Acompáñame a la carta de los Filipenses, busque el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 10 al 13. Y el apóstol Pablo dice a través del Espíritu Santo a los Filipenses: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés,
solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, recibe la visita de Epafrodito, quien venía trayendo una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos, que fue muy apreciada por Pablo. Como respuesta, Pablo escribe esta carta a los filipenses y observamos que hay algo especial que se refleja en toda la carta. ¿Y sabes qué es? Gozo y contentamiento. Y ese gozo no estaba basado en la ofrenda que recibió de los filipenses, sino en lo que Cristo había hecho por Pablo, que lo llevó a decir en los versos 11 al 13, como hemos leído. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para alcanzar el contentamiento del cual Pablo hablaba, o nos habla en estos versículos, necesitamos conocer a Cristo, depender de Cristo y poner nuestra seguridad en Cristo. Veamos primeramente el conocimiento en Cristo, ahí en los versículos 10 al 11. Aquí vemos que Pablo, refiriéndose a la ayuda financiera recibida de los filipenses a través de Epafrodito, les recuerda que su gratitud por la ofrenda no era porque él tuviera necesidad, sino porque era bueno para ellos el ser generosos. Y Pablo no tenía necesidad, pues en el versículo 12 dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Qué tenía Pablo en la cárcel? ¿Acaso tenía cosas, dinero, comodidad, trabajo o algún tipo de recurso? No. Pablo tenía necesidad en la cárcel. Por supuesto que sí. Pero aprendió a contentarse con lo que tenía. Pablo aprendió a tener contentamiento sin importar su situación, sin importar si tenía o no tenía. La palabra contento o contentamiento en el griego bíblico es autarquía, que viene de la unión de dos palabras, auto, yo, y arqueo, bastar, suministrar lo necesario o suficiente. Es decir, uno está contento, está satisfecho teniendo lo adecuado sin precisar de nada más. Y este contentamiento no es un término negativo, no es que yo me quedo satisfecho con mis carencias, sino que aprendo a satisfacerme con lo que tengo. Me siento provisto, me siento satisfecho, no preciso de nada más de lo esencial. Y este es el contentamiento del cual Pablo hablaba. Pues no se basaba en las circunstancias, encarcelado, en necesidad, sino que se basaba en Cristo. Pablo había descubierto que su experiencia de conocer a Cristo era necesaria y suficiente. Él había aprendido que la razón de su contentamiento no era porque sus necesidades materiales habían sido satisfechas, sino por la experiencia de su conversión, de conocer a Cristo y su evangelio. Pues es Cristo quien le mostró su amor, su poder en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, en cualquier sufrimiento. Mientras más cerca de Cristo estaba Pablo, más real era su contentamiento. Esta cercanía a Cristo le valía incluso para demostrar que Pablo no basaba su contentamiento en el hecho de haber recibido una ofrenda económica por parte de la iglesia de Filipos, ni tampoco por el pensamiento estoico de ese día, en el cual decía que nada podía perturbar una vida, ni el dolor, ni el placer, ni mucho menos la necesidad. El contentamiento de Pablo se basaba en estar en Cristo, de conocer a Cristo. Pablo reafirmaba su contentamiento en el conocimiento de Cristo, la presencia del Espíritu Santo que moraba en él, y por la acción y fortaleza que el Espíritu le daba, porque sólo así podía decir: todo lo puedo en Cristo, solo en él. Y lo repetía una y otra vez, como vemos en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 12,
Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo reconoció que su fortaleza venía de Cristo. Así podemos ver que la habilidad para contentarse tiene que ver con conocer a Cristo. Tiene que ver con un proceso de madurez espiritual y de entendimiento de la voluntad de Dios con respecto a mi propia vida. Cuando el creyente conoce a Cristo en su vida, cuando lo reconoce en todos sus caminos, entonces podrá tener el gozo, la satisfacción y el contentamiento en su vida. Hermanos queridos, este contentamiento que Dios nos habla a través de Pablo no solo funciona para Pablo, también es para nosotros. Este contentamiento era real en el tiempo de Pablo y es real en nuestro tiempo. Es una verdad divina que trasciende el tiempo y es tan relevante para nuestras vidas en el día de hoy. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, en la pandemia y sus consecuencias, donde la economía ha sido afectada, tal vez tú piensas que es difícil experimentar el contentamiento. Pero mira lo que nos dice el pastor Paul Washer en una de sus prédicas. En estos tiempos difíciles los creyentes, en vez de contentarse como Dios manda, pasan el tiempo preguntándose, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? Pero esas no son las preguntas correctas. En vez de preguntarnos tanto, debemos aprovechar el tiempo para concentrar nuestra atención en conocer a Dios. Porque Él es la base de nuestra confianza. Él es la base de nuestro contentamiento. Hermanos queridos, definitivamente lo único que nos da confianza es conocer a Dios más y más. Mientras más lo conocemos, sabremos que Él es fiel, justo, misericordioso y soberano, y que tiene al mundo en sus manos y el control de todas las cosas. Solo Dios puede darnos lo que necesitamos. Solo Él puede cuidarnos y proveernos aún cuando la economía escasea. Y todo este conocimiento llenará tu corazón y traerá un gozo, traerá un contentamiento que no lo encuentras en nada más, sino en el conocimiento de Cristo. Ahora veamos la segunda verdad, la dependencia en Cristo. Pablo nos enseña en el versículo 12 que solo la dependencia en Cristo traerá contentamiento a nuestros corazones, a nuestras vidas. Para Pablo, el haber aprendido a vivir en contentamiento no solo era teoría. En realidad, él vivió en la pobreza y también vivió en la abundancia. Pablo tuvo escasez financiera y también tuvo abundancia financiera. Pero nos dice que aprendió a vivir en toda situación, en toda circunstancia, en los buenos tiempos cuando quedaba saciado y en los tiempos de hambre. Él aprendió a vivir en tiempos de sobra y en tiempos de escasez. ¿Cómo? Porque él conocía a Cristo. Porque él dependía en Cristo. Y Pablo humildemente aceptaba que Dios lo reduzca a esas difíciles experiencias, esas complicadas pruebas, para ver la gracia de Cristo que poderosamente lo apoyaba. He visto cristianos que cuando llega la necesidad o la aflicción, sus reclamos son más fuertes y frecuentes, olvidando que Cristo los está llevando a esas difíciles experiencias y complicadas pruebas para mostrarles su gracia. Pero sabes, tristemente terminan impacientes, rechazando a Cristo, rechazando su ayuda para buscar sus propias soluciones. Pero también he visto a cristianos que teniendo mucho no saben vivir humildemente, que cuando gozando de las bendiciones de Dios olvidan que es por la gracia y misericordia de Dios que han sido bendecidos. Pero no sin propósito, sino para bendecir a otros y así honrar y glorificar a Dios. Un pastor puritano, Jeremías Burroughs, en su libro El contentamiento cristiano, una joya rara, dice que los cristianos verdaderos aprendemos el secreto del contentamiento no por la adición, sino por la sustracción. El contentamiento no viene para agregar más a su condición, sino por sustraer de sus deseos. Para un corazón carnal, el contentamiento viene cuando dice, tengo estas y estas posesiones. Y si tuviera estas más y las otras más, entonces me sentiría contento. Sin embargo,
Un corazón que ama a Cristo, que conoce a Cristo, que depende de Cristo, se contenta con rendir su voluntad y sus deseos a la voluntad de Dios. No olvidemos que solo la confianza y la dependencia en Dios hará que tengamos contentamiento en nuestros corazones. Por eso, el contentamiento de Pablo no se basaba en sus circunstancias, porque a pesar de estar en cadenas, prisiones y necesidades, él aprendió a estar en contentamiento. Y este contentamiento no solo se daba en momentos críticos de angustia y necesidad, sino también cuando las cosas iban bien, cuando gozaba de abundancia. Es cierto que hay personas que aún teniéndolo todo, no tienen contentamiento. Pero Pablo sabía que su contentamiento venía de depender de Cristo. Pablo no confiaba en sus fuerzas, sino que aprendió que todo lo que había aprendido antes de conocer a Cristo no era nada en comparación con lo que ahora vivía y conocía de Cristo. Esto lo llevó a depender más de Cristo y no depender en su sabiduría humana. Así Pablo había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Y nos anima hoy a nosotros, mis hermanos, nos anima hoy a nosotros cristianos que estamos pasando necesidades o que las vamos a pasar, que aún en nuestra necesidad es posible tener contentamiento. ¿Sabes por qué? Porque vamos a depender de Cristo, porque dependemos de Cristo. Mientras el mundo nos ofrece seguridad, seguridad para el carro, la casa, incluso para las mascotas, dándonos un falso contentamiento con la seguridad, protección, vigilancia. Pero la verdad es que jamás podremos estar realmente seguros y plenamente contentos. Esta es la verdad. Mientras más dinero tienes, mayor es el riesgo y el peligro. Mientras más posesiones tienes, mayor será el dolor de cabeza. Recuerda que solo Cristo es la roca segura. Solo Cristo te dará paz y contentamiento en tiempos buenos, en tiempos de crisis y en tiempos de necesidad. Solo Cristo te dice, en verdad, confía en mí y depende enteramente en mí. Y yo te enseñaré a encontrar verdadero contentamiento. Y por último, veamos la seguridad en Cristo. Cuando escuchamos a Pablo manifestar en el versículo 13 que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, vemos que con la fuerza de Cristo él podía alcanzar este contentamiento. Cristo le había dado la seguridad que Pablo podía estar contento en todas las cosas, en toda situación, así como en tiempo de necesidad o en tiempo de abundancia. Desafortunadamente muchas personas toman este versículo fuera de contexto y lo utilizan para reforzar una mentalidad triunfalista o supercristiana, en lugar de ver que la seguridad que Jesús le da a Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él padecía necesidad. Y este contentamiento, como vemos, tiene su base en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí la preposición es en, no es con o junto a, sino en Cristo. Por lo tanto, empieza con una relación. Es una unión con Cristo permanente. No es algo esporádico, emocional o pasajero. Es estar en Cristo. Ahí empieza el verdadero contentamiento. Todo lo puedo implica que Cristo nos da la seguridad y la fortaleza que no es humana sino espiritual. Y esa fortaleza es el poder de estar por encima de las circunstancias cualesquiera que sean y por más duras y difíciles que sean. Pues somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37. Por eso, mis hermanos, así como Pablo, nosotros debemos de poner esta preciosa verdad, esta declaración de fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre en conexión con Juan 15:5, donde dice que separados de Cristo no podemos hacer nada. Recuerda, solo si permaneces en Cristo puedes tener el contentamiento como lo hizo Pablo, sin importar las circunstancias, así como Pablo nos recuerda en su carta a Timoteo, en 1 Timoteo 6, versículos 6 y 7. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Por eso, mis queridos hermanos, en medio de la pandemia es necesario pensar bíblicamente. Es necesario escuchar la voz de Dios y no la voz del mundo. Y no el susurro de las circunstancias o el grito de los sufrimientos que nos dice que nuestra economía
está escaseando. Recordemos quién es Dios. Y no olvidemos que Él permitió todo lo que estamos viviendo para que lo conozcamos más, para que dependamos más de Él y para que nuestra seguridad esté solo en Él. Y así poder vivir con gozo y con pleno contentamiento frente a toda situación, incluso cuando la economía escasea. ¿Sabes? Como creyentes, nuestra fuente de contentamiento está en Cristo. Si tú eres un cristiano verdadero, tienes a Cristo. Debes y puedes vivir en contentamiento, ya que Jesús lo ha hecho posible a través de su muerte y su resurrección. La mayor razón por la que puedes vivir en contentamiento es porque tu vida fue librada por Cristo Jesús del peor problema, tu pecado. Por eso, ahora debes y puedes poner en práctica una vida de contentamiento. Ya tienes lo principal, a Cristo y su poder en ti. Y a continuación quiero compartir contigo algunas enseñanzas prácticas que podemos poner en práctica para vivir esta vida de contentamiento. Primero, aprende a contentarte. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. No aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana. Va creciendo en la medida en la que vamos confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida y de todos los acontecimientos que nos ocurren. Segundo, busca el contentamiento incluso en la escasez o la abundancia. Dios no nos ha prometido riquezas y bienestar en este mundo. Pablo dijo que sabía vivir en escasez y en abundancia. Daba igual la situación en la que se encontraba. Su gozo, su contentamiento no estaba basado en la cantidad de bienes o comodidades que pudiera disfrutar en este mundo. Si tienes mucho o poco, dale gracias a Dios por ello, porque tu contentamiento está en Él y en la salvación que te ha dado y no en las bendiciones materiales que has recibido. Tercero, ten cuidado de la avaricia. La avaricia es un pecado peligroso. Así Pablo le advertía a Timoteo en 1 Timoteo 6, 9, 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Si tienes lo suficiente, mi hermano, para cubrir todas tus necesidades, conténtate con ello. Cuarto, responde en obediencia. El contentamiento no es solo una virtud, es un mandato. Debemos estar contentos con lo que tenemos y con las circunstancias en las que vivimos. No acostumbres a la queja, que es lo contrario al contentamiento. Quinto, confía en la providencia de Dios. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberana providencia de Dios. Pablo estaba en prisión cuando escribió que había aprendido a contentarse cual fuera su situación. Estaba en necesidad, en escasez, sin libertad, sin comodidades, pero sabía que Dios estaba controlando cada situación en su vida y no tenía temor de nada, ya sea que viviera o que muriera. Él pertenecía al Señor. Sexto, practica dar como Cristo. La tendencia natural de incertidumbre financiera es retener lo que tenemos y dar menos. Pero ahora tienes una oportunidad de demostrar la grandeza de Dios y el poder de Dios con tus diezmos y ofrendas. Así estarás ejercitando tu fe y reflejarás un corazón generoso en tu dar, como dice 2 Corintios, ahí en los versículos 1 al 4, en el capítulo 8. Séptimo, no dejes que las circunstancias determinen tu vida. Pablo vivía por encima de las circunstancias que le tocaron vivir. Su mirada no estaba en este mundo, sino en la gloria venidera, en las promesas eternas, como dice Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta mañana te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Octavo, regocíjate en el Señor.
Sin importar lo que esté pasando en el mundo o en tu vida o en tu economía familiar o personal. No dejes que el enemigo te robe la alegría. Mira lo que dice Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Mi hermano, regocíjate en el Señor, sin importar lo que esté pasando en el mundo, en tu vida o en tu economía familiar o personal. Noveno, y algo muy, pero muy importante, predícate el Evangelio cada día. Es muy fácil olvidar dónde está nuestra confianza y dónde están nuestras riquezas, dónde están nuestros tesoros. Recuerda a tu alma cada día que tu vida está escondida con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3. Hermano, y yo te aseguro que si practicas estas enseñanzas, vas a vivir con gozo, vas a tener un contentamiento sin importar las circunstancias que te rodean. Hoy hemos visto que el contentamiento no es la ausencia de problemas, sino una actitud de aceptación, de tranquilidad y paz en medio de los problemas y sufrimiento, aun cuando la economía escasea. Y eso solo lo puede dar Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es por Él y solo en Él que podemos tener y vivir en contentamiento. Nunca olvides que puedes confiar en Dios. Él te ama, Él sabe lo que estás enfrentando el día de hoy y Él tiene cuidado de ti. Tus circunstancias no lo han tomado por sorpresa o con la guardia baja. Él todavía está en su trono, está reinando y está haciendo cumplir sus propósitos en tu vida, en tu familia, en la iglesia y en el mundo. Recuerda, mi hermano, el gozo del cristiano verdadero tiene sus cimientos en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Solo así podrás crecer en contentamiento y gratitud. Solo así podrás gozar de un contentamiento que viene de lo más alto, de Dios, nuestro Señor, Salvador y Proveedor. Que Dios nos bendiga a todos. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has permitido escuchar el día de hoy. Gracias por permitirnos ver que los sufrimientos son parte de tu soberanía y que no escapan tu control. Gracias te damos, Señor, aunque permites los sufrimientos económicos, tú no nos abandonas, sino que por tu gracia nos ayudas, nos salvas y nos provees. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios, más y más. Ayúdanos a esperar pacientemente por tus provisiones, por nuestras necesidades. Tú eres un Dios que cumple lo que promete. Así lo hiciste en el pasado. Ayúdanos a confiar en tu carácter fiel. Ayúdanos a recordar tus promesas. No permitas que cedamos ante el miedo o la ansiedad. No permitas que tomemos el problema, la situación, la aflicción, el sufrimiento en nuestras propias manos. Y no dejes que el miedo nos conduzca a los lugares que tú, oh Dios, no quieres que vayamos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Pablo. Ayúdanos a recordar quién eres y no permitas que olvidemos que si estamos enfrentando sufrimientos con nuestra economía, tú lo has permitido para que te conozcamos más, para que dependamos más de ti, para que pongamos nuestra seguridad solo en ti y en nada más. Ayúdanos por sobre todo a vivir con gozo y en contentamiento, porque esto no solo es una sugerencia, sino un mandato divino. Ayúdanos a vivir en contentamiento sin importar las circunstancias que nos rodean o nos aquejan, incluso cuando nuestra economía está siendo afectada, golpeada dramáticamente. Señor, eres tú quien da y eres tú quien provee y también eres tú quien nos permite pasar por sufrimientos. Señor, queremos vivir en contentamiento porque creemos en ti, en tu provisión y sabemos que en todo lo que necesitamos en el presente y en el futuro confiamos en ti porque tú proveerás.
También, Señor, protégenos de la avaricia y ayúdanos a amar menos las cosas. Como dijo el pastor Burroughs, queremos contentarnos, no añadiendo a nuestras circunstancias, sino que quitando nuestros deseos. Ayúdanos a apreciar y ser agradecidos por lo que tenemos y no desear lo que no tenemos. Ayúdanos a contentarnos aún en los momentos difíciles que nos toca vivir con la necesidad. Pero sobre todo, ayúdanos a amarte más a ti y a nuestro prójimo, que estemos contentos con lo que tú nos das y danos disposición para compartir con los demás, aun cuando nuestra economía escasea. También, Señor, oro por las personas que esta mañana, que deseando conocerte más y entender el significado de este contentamiento, oro para que abran sus ojos, sus corazones a la verdad de tu palabra, de lo que Cristo hizo en esa cruz, entregando su cuerpo como sacrificio y derramando su sangre para el perdón de los pecados. Muéstrales, Señor, que ellos también pueden venir a ti y ser perdonados y recibir la salvación y la vida eterna, y así poder empezar a vivir esta vida de fe, esta vida de gozo y esta vida de contentamiento, conociendo al único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. También, Señor, oro por nuestro país y la situación que estamos viviendo, no solo con la pandemia, sino con la inestabilidad política que se ha creado por el deseo de poder, por el deseo del dinero y muchas cosas. Y esto va a crear aún más una situación lamentable para muchas personas en este país. Oro para que en medio de esta situación tú puedas, Señor, llevarlos a ti y a tu presencia a través de Cristo, que ellos sepan que hay un Dios que provee y ese eres tú, oh Señor. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios que cumple lo que promete. Y gracias porque eres un Dios que nos permite vivir en gozo y en contentamiento. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que tengas un bendecido domingo y que tengas una semana de bendición. Gracias, Pastor Edward, por ese mensaje de la palabra. Dios es Dios. Sigue en control, que sea la situación. Y ya que Él nunca cambia, siempre podemos confiar en Él mediante la obra y la intercesión de Jesucristo. Hermanos, les dejamos esta mañana con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos.